Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Estamos viendo la Biblia, algunas características, eh, la manera de leerla y su interpretación. Y este es el tercer jueves, vamos a terminar el jueves que viene. Y algunos se han sumado, otros se han vuelto, otros vienen todos los jueves participando de, de este estudio. Quería mencionar el énfasis muy importante para este tiempo, que muchos pastores nos damos cuenta, que tenemos que volver a darle esa prioridad eh, importante, grande, a la lectura de la palabra del Señor. Como decíamos, si no la fe, nuestra fe se basa simplemente, como decimos muchas veces, en emociones, en sensaciones, en vivencias personales, o una fe basada en conceptos humanos, conceptos filosóficos de este tiempo que está lleno de ideas que vienen y se quieren meter en la vida de la iglesia, en los cristianos, en las familias cristianas, y nos contaminan, nos confunden. Por eso tenemos que volver, y por eso hacemos este estudio, de volver a este libro, que es un libro sagrado, que es el libro que expresa lo que está en el corazón de Dios y que tiene todo lo que Dios nos quiere decir y enseñar. Por eso animamos a leer la Biblia con mucho énfasis. Si queremos vivir una vida realmente plena, si queremos palpar la presencia del Señor, experimentar las cosas que hemos escuchado, hemos leído alguna vez de la Biblia en nuestras vidas, es una gran prioridad el leerla, ¿no? Así que animamos a todos para saber, para que tengamos, como decía el apóstol Pablo, saber en quién hemos creído, ¿no? Y eso nos permite el conocer a Dios, el conocer lo que Dios quiere para nosotros, nos permite vivir una vida trascendente y vivir más allá de las cosas cotidianas que puede vivir aquel que no tiene al Señor. Hermanos queridos, somos privilegiados de ser hijos de Dios y somos privilegiados de tener esa palabra, bendita palabra, que a veces leerla un ratito nos mueve, nos conmueve, nos da aliento, nos da fuerza, puede sanar nuestro corazón, hasta puede sanar nuestro cuerpo el solo hecho de leerla, ¿no? Nos puede dar ánimo, nos puede dar claridad, certeza, puede definir cosas en nuestra vida, la importancia de la palabra del Señor. Puede afectar nuestras vidas, la vida de nuestra familia, la vida de todos aquellos que nos rodean. Así que hacemos esta promoción de leer la palabra de Dios. Te animamos a leer la Biblia no como una obligación, sino como una necesidad, que es muy distinto, ¿no? Darle ese tiempo para conocer al Señor. Bueno, y veníamos explicando este libro que dijimos que tenía tres cosas fundamentales, características sobresalientes, que no la tiene ningún libro en la historia humana. Fue el primer libro impreso, dijimos en su momento. El primer libro que se imprimió en una imprenta fue la Biblia. El libro más vendido a través de toda la historia humana es la Biblia, y el libro más traducido a distintos idiomas es la Biblia. Así que esos récords que tiene la Biblia no son cosas menores, sino tiene que ver con la disposición de Dios, con la intencionalidad de Dios, de que toda la gente tenga acceso a su palabra y pueda conocer lo que Dios quiere que sepamos. Muy bien, empezamos a hablar del Antiguo, de la Biblia en general, del Antiguo Testamento, y quiero volver a repetir algún detalle importante. Al grupo de la iglesia estamos enviando este material, todo lo que voy dando cada jueves lo subimos, así que lo tienen ahí, lo pueden bajar, lo pueden imprimir. Animo a que lo vuelvan a leer, es muy importante volver a leer y que queden las cosas que son más importantes, que Dios quiere que las tengamos. Hay unos datos que son datos que nos podemos olvidar, algunas cosas que dijimos por allí, datos no tan importantes, pero después hay un montón de elementos muy importantes que tenemos que saber. Y dijimos la otra vez, el jueves pasado, si se acuerdan, de paso digo, si tienen preguntas que tienen que ver con el tema, vayan anotando o las suben a través del chat, y después vamos a ir respondiendo. Al final damos un tiempo para responder preguntas. Detalle importante, decíamos, la Biblia está formada por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
y decíamos que hay enseñanzas en el Antiguo Testamento que eran específicamente para el pueblo de Israel. Hay leyes civiles, morales, etc. Este pueblo que estaba bajo la ley son los 5 primeros libros de la Biblia, el llamado Pentateuco, donde la prioridad era cumplir con mandatos, obras que no siempre eran avalados por un corazón recto. Cuando viene Jesús entramos en la era de la gracia por medio de la fe y leímos Gálatas 2 del 15 al 16, donde el apóstol Pablo habla de esto, de que antes se actuaba por obras, pero vino Jesucristo y trajo la gracia que es por medio de la fe, no es por mérito, no es por lo que mis hazañas personales, sino es por la fe en Él. Y decíamos, esto es importante, quiere decir que hay que tener cuidado cuando leo el Antiguo Testamento, porque hay mandatos o enseñanzas que no son aprobadas por Jesús para los cristianos. Cuando Dios forma a su pueblo y allí usa a Moisés como el líder principal, hay un montón de legislaciones que tenían que ver con la convivencia de ese pueblo, que no son para este tiempo. Y esto es importante saberlo. Hay cosas que están en la Biblia que son para que sepamos, para que conozcamos la historia, decíamos la revelación de Dios desde que creó al mundo y creó al hombre y a la mujer. Pero muchas cosas son para saber cómo fueron los sucesos. Otras son en el Antiguo Testamento para aprender algunos principios, pero no podemos hacer grandes teologías y menos doctrinas de cosas que ya no son para nosotros y que Jesús presentó, como decíamos el domingo pasado, nuevos paradigmas, nuevas maneras de ver ciertos principios que aparecen en el Antiguo Testamento. Vimos algunos ejemplos, Deuteronomio 21, 18, 21, ley acerca del hijo rebelde. Acá dice que si un hijo es rebelde y contumaz, se rebela con los padres, el padre lo reta 2 o 3 veces, a la tercera vez llama a los ancianos del pueblo y lo apedrean al hijo, y decíamos, no podemos aplicar esto. Este es un ejemplo, uno de los tantos ejemplos. No podemos aplicar esto porque Jesús justamente trae otra perspectiva en cuanto a la relación, a la vida familiar o a la vida de relacionamiento entre sus hijos. No podríamos aplicar Deuteronomio 21, 18 y 21, tampoco podríamos aplicar Levítico 24, hay un montón de pasajes, citamos el otro día, paso rapidito siempre como un recordatorio, y para los que se sumaron, para que tengan en claro, Levítico 24, 10 al 17, el que blasfema contra Dios o el que mata a otro hombre dice tiene que ser muerto también, ojo por ojo, y Jesús cuando vino habló de otra cosa, no habló de matar, sino de amar, de perdonar, muy distinto a lo que decía Levítico. En Levítico 13, 43 al 46, habla de la situación de los leprosos y los trata de una manera marginal, quedan marginados, tienen que salir del pueblo, si se acerca alguien sano, tenían que gritar y decir, impuro, impuro. O sea, nada que ver con lo que Jesús hizo. Justamente Jesús se acercó a los leprosos, los tocó, los bendijo y los sanó, una situación totalmente distinta a esa época. Con estos 3 ejemplos, está lleno de ejemplos, es que tenemos que tener cuidado cuando leemos el Antiguo Testamento y hay que entenderlo en ese contexto como una situación particular, histórica, que luego es modificada con la aparición de Jesús. Por eso decimos que el Antiguo Testamento está bajo la ley y las obras, y el Nuevo Testamento está bajo la gracia, bajo ese favor inmerecido de parte de Jesús, y que se actúa no por las obras, sino por la fe. Una fe que sí después genera obras. Muy bien, seguimos, hablamos del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, que establece Jesús. Decíamos de cuántos libros contiene el Nuevo Testamento, 27 libros, cómo se repartían, cómo se escribieron, el idioma original, en griego koiné, que era un griego de esa época, los escritores. Después hablamos del canon, cómo se fue formando el Antiguo, el Nuevo Testamento, hablamos. Vimos algunas versiones conocidas de la Biblia, la Vulgata Latina, Wycliffe, la Biblia del Rey James, Biblia Alfonsina, Casio de Oro de Reina y Valera, que luego fueron
De allí salió la famosa versión Reina Valera de estos dos hombres que estuvieron traduciendo la Biblia. Y después llegamos al punto cuarto, que decía cómo leer la Biblia, y decíamos que todo este material nos sirve para nosotros, pero nos sirve también para enseñarle a otros, ¿no? Así que todos aquí, los jóvenes, adultos, todos, esto lo tenemos que meditar, aprender, y también es un material para que nos sirve para enseñarle a alguien nuevo que recién conoce al Señor y explicarle algunas cosas. Quiero leer la Biblia y hay que considerar los siguientes aspectos. Primero, que la Biblia es un libro divino que contiene el mensaje de Dios para toda la humanidad. No es para el mundo occidental, para el blanco, para el amarillo, para el negro, es para toda la gente, de todo el mundo, de todos los tiempos. B. En sus distintos libros, la Biblia tiene autores secundarios. Dijimos que Moisés, Salomón, David, Mateo, Lucas, Pedro han escrito libros, aparecen como autores, pero son los autores secundarios. Hubo un autor principal que es Dios. Dios inspiró a estos hombres a escribir lo que escribieron para que ese mensaje llegara a todas las personas de todas partes. Las páginas de la Biblia fueron escritas en distintas épocas, cosas para tener en cuenta, por distintas personas. La cultura, la situación política, las circunstancias en general eran distintas. No es lo mismo la época de Moisés que la de Abraham, que la de Jacob, que la de Jesús, que la del libro de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva. Son distintas situaciones, había distinto ambiente político, la cultura había variado, había circunstancias en el diario vivir que son expresadas en las escrituras, que tienen que ver con distintos momentos de la gente en distintos lugares. A veces tenemos esa imagen de que todos los hombres estaban con túnicas y con barba, y parece que todos vivían así, desde Abraham pasando por Moisés hasta la época de Jesús, y no era la misma ropa, no eran las mismas costumbres, y hay que entender, cuando leo la Biblia tengo que saber, tratar de situarme en qué momento está ocurriendo lo que ocurre, lo que relata la Biblia. Hay un mensaje particular, decíamos, para los destinatarios de esa época, y a su vez hay un mensaje universal para todas las personas de todos los tiempos. Las cartas del apóstol Pablo fueron dirigidas inicialmente a los cristianos de esa ciudad, de Roma. La carta a los romanos fue una carta que Pablo, inspirado por Dios, escribe a los cristianos de Roma. La de los Corintios, las dos cartas, es a Corinto, una ciudad en Grecia, o en Éfeso, que hoy sería Turquía. Pero ese contenido es para todos los cristianos de todas las épocas. Es decir, que Dios usó esas cartas que él mismo impulsó con su Espíritu Santo, el caso de Pablo, de Pedro, de Juan, impulsó una carta destinada a un grupo de cristianos que era para ellos en primera instancia, pero era un mensaje para todos los cristianos de todos los tiempos. Por eso leemos esas escrituras y que en su momento afectaron a esos cristianos en Roma, en Filipos, en Galacia, pero que hoy nos afectan a nosotros. Decíamos también, esto es importantísimo, lo señalamos el jueves pasado, hay textos y párrafos que son muy simples. Leíamos Juan 13, 34 y 35, que Jesús dice que un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes, y en esto conocerán que son mis discípulos. Si uno quiere sacar enseñanza, son muy simples, muy claras, no hay nada escondido, un idioma muy claro. Les dice, les doy un nuevo mandato, una nueva orden. Empieza así. Ahí nos da una nueva orden el Señor a todos los cristianos, que se amen. Tenemos que amarnos. Esa palabra amor en griego es ágape, que significa amar a pesar de lo que el otro me hace. Y dice, y no solamente amar, sino que tienen que amar como yo los amé. Es decir, nos pone una vara alta, ¿no? Amar al estilo de él, que dio todo, su vida, todo. Y además dice que esa va a ser la gran señal de que somos sus discípulos. No son los dones espirituales, no es cantar lindo, no es tener don de profecía, ni ser un gran predicador, ni alguien llamativo, ni ser showman o showwoman, sino que tiene que ver con esto, que vean en nosotros personas que amamos. Es decir, que ahí, con estas explicaciones que doy yo, podemos definir lo que Jesús dijo en Juan 13, 34 y 35.
llamamos a estos textos o párrafos simples. Los entendemos, no necesitamos tanta meditar mucho en qué quiso decir, porque está re claro lo que quiso decir. Y además son enseñanzas que en forma permanente, en muchos pasajes del Nuevo Testamento, se nos enseña que tenemos que amar. En cambio hay otros pasajes, como Primera de Juan 3:9, Apocalipsis 6:1 al 6, que son poco claros y difíciles de entender, ¿no? Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que darnos cuenta que cuando leemos algo y está fácil, bueno, está claro. Ahí Dios me está diciendo esto de una manera me está enseñando esto de una manera muy fácil. Y a Dios le interesa esto, decíamos, que los textos que son de fácil comprensión es porque son los textos que más le interesa a Dios que nosotros los aprendamos, como este del amor. En cambio, hay otros, el otro día hablamos de Apocalipsis 6, del 1 al 6, ¿no? Que había caballos, trompetas y cosas, todo en un idioma así muy metafórico, muy de película, y decíamos, bueno, no podemos tomar ese texto de Apocalipsis y pretender querer dar una explicación rápida, porque seríamos ya ahí un poco irresponsables, porque justamente se trata, hay muchos pasajes que no son fáciles en la Biblia y en el Nuevo Testamento de comprender, que tenemos que ver otros textos que hablen del mismo tema. Hay todo un trabajo que hay que hacer con mucho cuidado, y tenemos que reconocer que hay textos que a veces tienen varias interpretaciones porque no están totalmente claros, como Juan 13, y hasta hay distintas posiciones, aún entre pastores o teólogos o maestros de la palabra. A veces tenemos distintos puntos de vista de algunos pasajes porque no son claros. Y esto es muy importante para leer la Biblia. No ir con esa actitud, que no sería la correcta, de pretender dar explicaciones de todo. A mí me van a preguntar algunos textos de la Biblia y no voy a tener respuesta. Y en algunos casos voy a tener una respuesta personal. Como Pablo dijo yo, no el Señor. En otras sí, son claros los pasajes y podemos explicarlos. Pero hay pasajes, y esto es importante saberlo en la Biblia, cuando leo la Biblia hay pasajes que son complicados. Si son complicados, no debería trabarme ahí, buscar ayuda. Después voy a dar algunos elementos de qué tenemos que hacer. Hay que tratar de interpretar libres de prejuicios. Prejuicios son todas esas cosas que nuestra cultura, nuestra formación, nuestras decisiones de pensamiento sacan conclusiones, ¿no? Un poco hablé, los prejuicios a veces tienen que ver con paradigmas. El domingo hablamos de paradigmas, que son esas ideas que se nos meten, que nos enseñan o aprendemos, que a veces son verdaderas y a veces son falsas o tendenciosas. Bueno, tienen que ver los paradigmas también. De los paradigmas surgen prejuicios, que es prejuzgar algo que tengo que analizar. En Lucas capítulo 19, del 1 al 10, esto lo usamos mucho cuando damos interpretación de la Biblia, hermenéutica se llama la ciencia. Los estudiantes de HLN que están ahí ya lo saben, algunos hermanos también. Aquí se relata el encuentro de Zaqueo, un judío, jefes de publicanos, que eran los recaudadores de impuestos, que trabajaban para el imperio romano, era el imperio opresor, conquistador de los judíos, así que este hombre era odiado por los judíos y menospreciado también y usado por los romanos. Pero este hombre, cuando escucha que Jesús, dice este relato, se acerca con una multitud, dice la Escritura, si lo leen ustedes, que Zaqueo sube al árbol para verlo a Jesús. Y hacemos esta pregunta que se hace, una pregunta clásica en seminarios teológicos o centros de capacitación. La pregunta es, cuando Zaqueo sube al árbol, ¿por qué sube al árbol? ¿Porque Zaqueo era el que era bajito o Jesús era bajito? Me gustaría ver en este momento la cara de todos. Te hago la pregunta, ¿quién es la persona baja? ¿Zaqueo o Jesús? Cuando hacemos esta pregunta, no voy a perder el tiempo para estar mirando la cara a cada uno, pero me imagino, lo primero que la mayoría pensamos, porque yo también lo pensé en su momento, dije, no, la persona que es bajita de estatura es Zaqueo. Jesús no puede ser bajito. Y ahí está el prejuicio. ¿Cuál es el prejuicio? Porque nosotros creemos, se nos ha enseñado, así como se ha enseñado un estilo de cuerpo
femenino o masculino, alto, bajo, más gordito, más delgado. Tenemos estereotipos y entonces creemos que Jesús no puede ser bajo, tiene que ser una persona alta y uno quizá piensa que era de rubio, de ojos celestes, otro piensa que era trigueño, y cada uno saca su conclusión, porque ahí están los prejuicios. Cuando uno lee este pasaje, hay versiones que son traducciones de la Biblia que identifican a Zaqueo como que él es el bajo. En realidad, en cada traducción de la Biblia hay un grado de interpretación, y hay unas versiones que en realidad no lo traducen correctamente respetando la gramática griega y lo ponen en la frase como que Zaqueo es el bajito, pero en realidad en el griego, koiné, cuando uno lee el griego, no es tan así. La composición gramatical da la opción de que Jesús puede ser el que era bajo y no Zaqueo. Es decir, que no estamos tan seguros que Zaqueo, en los libros de la escuela bíblica tradicionales siempre aparece Zaqueo como un peticito, ¿no? Que no puede verlo a Jesús sube al árbol. En realidad está afectado por un prejuicio. Quizás también vos estás pensando, no puede ser, yo a Jesús me lo imagino grandote, musculoso, alto. Bueno, es un prejuicio, es un preconcepto nuestro. En realidad no sabemos si era bajo o si era alto, porque no hay un dato sobre eso. Yo pongo este ejemplo que se da siempre para entender que a veces vamos a la Biblia ya con prejuicios. Es decir, pasa como con aquel que quiere refutarle algo a alguien, se peleó con la suegra, vamos a poner, y está buscando ahí un pasaje, entonces va con un prejuicio. A ver, ¿dónde hay un pasaje que le puedo dar una reprimenda teológica a mi suegra? Y ya voy mal porque voy con un prejuicio. Yo a la Biblia tengo que ir a buscar la verdad, tengo que ir abierto a qué es lo que Dios me dice, tratar de revisar qué cosas tengo yo como prejuicios en mi vida. Seguimos adelante. Si bien hay reglas técnicas para la correcta interpretación de la Biblia, que me permite entenderla correctamente, es necesario contar con una profunda espiritualidad por parte del lector. Obviamente, si le damos una Biblia, yo acostumbro a regalar el Nuevo Testamento a personas que se me cruzan el camino, les hablo del Señor en base a que les regalo el Nuevo Testamento. No me encuentro con una persona profundamente espiritual porque no conoce al Señor, bueno, pero está mostrando una necesidad espiritual. Uno le regala el Nuevo Testamento de la Biblia y lo animás a que lea, y uno ora por esa persona para que cuando lea entienda lo que Dios quiere que entienda. Pero en el caso de los cristianos necesitamos tener una profunda espiritualidad, porque como enseñamos muchas veces, cuando damos sectas, por ejemplo, que son los que distorsionan, las sectas son grupos cerrados que distorsionan la enseñanza de la Biblia, no hay espiritualidad y hay hacen un poco un experimento con la palabra del Señor. O puede ser un cristiano que no está viviendo en una verdadera espiritualidad, comunión con Dios, entonces su mirada es carnal, es humana, entonces no va a entender lo que está leyendo. Es muy interesante léanlo en su casa, 1 Corintios 2, del 1 al 16. Pablo escribe a los cristianos en Corinto y les dice, Pablo, que era un líder dentro de los judíos, dentro de los fariseos, era un maestro, era un hombre que tuvo una experiencia con Jesús espectacular, tuvo una experiencia que dice que Jesús lo subió al tercer cielo, tuvo revelaciones de parte de Dios tremendas. Este hombre tiene cosas de qué jactarse, pero jamás se jactó, algo que la iglesia de hoy deberíamos aprender, esto, ¿no? La humildad, que creo que es un tema bastante deficitario en este tiempo, en la mayoría en la iglesia del Señor, que tenemos que volver a este espíritu de Pablo, ¿no? Porque Pablo, siendo lo que es, él escribe en 1 Corintios 2 y dice, yo no fui a ustedes, resumo un poco, con palabras grandilocuentes, ni con sabiduría humana de este mundo. Yo fui con humildad, dice, y con temor. Y fui a hablarles de Cristo nada más. Y empieza a hablar y les enseña que tenemos que tener una vida
espiritual, que tenemos el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es el que nos revela las verdades de Dios, no es nuestra mente ni nuestro espíritu humano, es el Espíritu de Dios, dice Pablo, que es el que nos revela las grandes verdades, la profundidad de Dios. Si yo quiero conocer el corazón de Dios, ¿qué quiere Dios para mi vida, para mi familia, para mi barrio, para mi iglesia, para mi país? Tengo que tener esa actitud de profunda espiritualidad. Tengo que ser un hombre, una mujer que busca a Dios, que limpia su vida, que se equivoca, pide perdón y sigue adelante, que tiene hambre y sed de Dios, que quiere hacer lo que está en el corazón de Dios. Una persona así va entonces a interpretar la Biblia de la mejor manera. Si no tengo esta calidad que dice Pablo, y les animo a que lo lean en su casa, puedo interpretar la Biblia de cualquier manera con errores y horrores graves que van a afectar mi vida, y todo lo que aprendemos mal lo vamos a transmitir mal a otros. Si aprendo bien, voy a transmitir a otros grandes verdades de Dios. Si aprendo mal, voy a confundir y a dañar a otros. Sugerencias antes de leer la Biblia. Orar. Antes de leer la Biblia hay que orar, hablar con Dios y pedir al Señor el entendimiento necesario. Pablo, en sus cartas a las iglesias, en Éfeso, Colosenses, acá tenemos unos pasajes y otros más, él siempre está hablando de que él pide para que los cristianos se les abra el entendimiento, para que entiendan las verdades de Dios. Yo, antes de ir a la Biblia rápidamente, porque no es un libro de matemáticas, de historia, esto es la palabra de Dios, no es un libro mágico tampoco, es superior, es el libro de Dios. Entonces le tengo que pedir a Dios que Él me enseñe, me capacite, me dé el entendimiento, y los que hacemos esto, cuento mi experiencia de este año. Dios me está llevando a una profundidad en la palabra que no la tenía, sinceramente. Hay pasajes que lo leí 20 veces, 100 veces, lo vuelvo a leer hoy y tiene otra cosa, otra dimensión, otra profundidad, otro alcance. Dios está dando entendimiento. Hermanos queridos, por eso es importante tener ganas de leer la Biblia. Y si no tengo ganas de leerla, igual, para conocer lo que Dios tiene que decirnos. Y orar: Señor, dame entendimiento. Quiero captar lo que vos me querés decir. Y cuando uno capta lo que Dios te dice, es tremendo, es tremendo, porque esto cambia las vidas. Esto fortalece nuestra fe, nuestra espiritualidad. Hoy muchos dicen, hablando con pastores de distintos lugares, que hay dos tipos de reacciones hoy en la iglesia, ¿no? Hay cristianos desanimados, deprimidos, conflictuados, y hay cristianos que están aprovechando el tiempo para evangelizar, para santificarse, para aplicarles a otros, para tomar decisiones. ¿Cuál es la diferencia de uno y de otro? ¿Es que uno es mejor que el otro? No. Lo que pasa es que uno está buscando a Dios, lee su palabra, le pide a Dios que Dios le hable su palabra, Dios le habla y empieza entonces a sufrir la buena consecuencia de conocer la palabra del Señor. En cambio, muchos cristianos que hay en la iglesia del Señor en la Argentina, superficiales, que no leen la palabra, que no buscan estar en comunión con Dios en forma continua, no conocen la palabra, no conocen las verdades, quizás leen rapidito por costumbre algo. Entonces no me voy a caer en la depresión, en el desánimo, me confunden todo, no entiendo lo que pasa, a Dios se le escapó la pandemia, ¿qué hacemos todo encerrado, la cuarentena? Y va a empezar un montón de pensamientos netamente humanos, carnales y a veces hasta diabólicos. Por eso es importante orar y pedirle: Dios, dame entendimiento de tu palabra, porque es la palabra del Señor, ¿no? Hay un salmo muy grande que habla justamente de la importancia, que es lumbrera, es la luz que nos ilumina, en la palabra del Señor. Es lo que nos da vida, lo que nos hace entender los tiempos y nos hace entender los grandes recursos de Dios. Si no, es como que yo vivo con un montón de dinero en el banco y no lo uso. Lo tengo y me doy cuenta de que lo puedo utilizar y estoy muriéndome de hambre y no puedo ni taparme cuando tengo frío, y sin embargo tengo una cuenta a mi nombre. Es así con Dios. Tenemos una cuenta en los recursos de Dios que es sobrenatural. Si no conozco lo que Dios dice y cómo alcanzar esas cosas, voy a vivir como un pobre, cuando yo tengo un montón de cosas que Dios ha puesto a su disposición para nosotros. Otra cosa,
voy a leer la Biblia, lo ideal para nosotros y lo que le tenemos que enseñar a los nuevos es comenzar leyendo los evangelios, porque allí se expresan la vida y las verdades más importantes de Jesús. Mira, en un pueblo puede ser que se perdió el Antiguo Testamento, no llegaron y se perdieron las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, y lo único que llegó fueron los 4 evangelios o uno de los 4 evangelios. Bueno, gloria a Dios, porque ahí se van a encontrar con la esencia. Ahí está, los evangelios es la esencia. Allí se relata la vida de Jesús, lo que dijo Jesús, lo que enseñó Jesús, lo que mostró Jesús, su participación y su relación con la gente. Allí están las verdades, están las enseñanzas como las del monte, el sermón del monte, más elevadas, con la moral más alta, porque eso es importante. Allí está la claridad, para qué vino Jesús, para acercar el reino de Dios a la tierra, para ser Salvador, para que nuestros pecados sean perdonados. Por eso es muy importante leer los evangelios y tenemos que enseñarle a la gente nueva, a los que conocen al Señor, a que lean primero los evangelios y después, punto C, en forma simultánea, se puede iniciar la lectura del Antiguo Testamento para ir conociendo, sí, el desarrollo de la historia de Dios con el hombre y la mujer, partiendo desde Génesis, como dijimos el primer jueves, en el relato de cómo Dios crea el mundo y crea su máxima creación, que es el hombre y la mujer. Se puede ir leyendo simultáneamente entonces el Antiguo Testamento para conocer toda la antesala de lo que iba a suceder después con la venida de Jesús. Si hay palabras que no conozco, a veces tenemos Biblias como Reina Valera, que es un idioma castellano pero antiguo, hay palabras que no las podemos entender, o quizás es una versión moderna, pero aparece alguna palabra que no sabemos qué significa. No la pasemos por alto, agarremos un diccionario y busquemos esa palabra para entender los conceptos, porque si no, no voy a entender a qué se está refiriendo esa enseñanza. Otra cosa, si algo no entiendo, puedo consultar a hermanos o hermanas con mayor conocimiento. Acá está la iglesia, para eso está la iglesia. Nadie puede hacerse cristiano y crecer solo o sola. No, yo estoy con Dios solo en mi casa, no necesito de nadie. Eso es una enseñanza contraria a las Escrituras, porque la Biblia habla de pueblo, de Dios habla de cuerpo, habla de familia de Dios, habla de ministerios, habla de gente que nos tiene que enseñar. A mí me enseñaron muchas cosas, las que he aprendido, me las enseñaron hermanos y hermanas que me hicieron de maestros de mi vida, y bueno, todos tenemos que aprender. Y si algo no entiendo, puedo consultar entonces hermanos, hermanas con mayor conocimiento espiritual y de la palabra del Señor. Si tengo otras versiones de la Biblia, puedo leerlas para que me ayuden a entender un texto o párrafo. Los que están acostumbrados a leer Reina Valera, hay varias generaciones que nos hemos formado con Reina Valera. Yo después empecé a aplicar a leer otras versiones, pero en mis primeros años era solo Reina Valera, que es un castellano antiguo, y las otras Biblias que han aparecido después, con un castellano más cercano, parecido al que hablamos nosotros, nos ha traído claridad para entender un poco mejor ese texto, esa enseñanza, eso que dijo Pablo, que dijo el Señor Jesús. Entonces es importante tener alguna otra versión de la Biblia para leer y entender con mayor profundidad algún texto o párrafo. G. Es importante anotar en algún cuaderno o compu frases que nos llaman la atención o impactan para no olvidarlas y repensarlas. Es muy importante. Si yo leo la Biblia y hay algo que me suena, que me produce algo en mi mente o en mi corazón, en mi espíritu, anotar. Bueno, yo sentí esto, esta palabra que Dios puso, esta enseñanza, la anoto, la vuelvo a leer, la vuelvo a pensar y oro por eso. Vamos a meternos rápidamente ahora en interpretación de la Biblia. Algunos lo han visto, pero quiero citar algunas cosas importantes. Hasta ahora vimos entonces qué cosas hacer para leer la Biblia, algunos consejos importantes. Ahora tiene que ver con cómo interpreto la Biblia. Hay una ciencia que se llama hermenéutica, que se utiliza fuera de la iglesia. Hay una hermenéutica general, es el arte de explicar, traducir o interpretar. Cada vez que alguien escribe algo, siempre el que escribe y tiene una intención, o varias. El que lee tiene que tratar
esto pasa hasta con una carta, hasta con un mensajito de texto de WhatsApp. Alguien manda un mensaje y el otro interpreta. Todos sabemos que a veces un mensaje de WhatsApp ha sido mal interpretado, te habrá pasado alguna vez, ¿no? Que mandás algo y te contestan de otra manera y no de acuerdo a lo que vos querías, o te mandan un mensaje a vos y vos no lo entendés, qué quiso decir. Bueno, porque uno tiene que interpretar, hay una intención del que escribe y después está lo que uno capta como lector de eso. Y lo mismo se da entonces obviamente con la Biblia. La hermenéutica es una ciencia que da a unos herramientas y hay una llamada hermenéutica bíblica que nos ayuda a leer, por eso denominamos hermenéutica bíblica, a la que se ocupa de la interpretación de la Biblia. La podemos definir como la ciencia que nos enseña los principios, métodos y reglas de interpretación. La hermenéutica traza un puente de comprensión entre el pasaje bíblico, que habla de un suceso que pasó hace muchos años, y la realidad presente. Siempre se respeta el sentido histórico y literario del texto sin violentar lo que se quiso decir inicialmente. Está lleno, miren, hay predicadores muy buenos por YouTube, porque ese mensajito que mandan de aquí para allá está bárbaro, pero hay un montón de cosas que no son correctas y que confunden y han llevado a una iglesia, algunos que tenemos muchos años de cristianos y nos hemos convertido, digo por ejemplo, yo me convertí en una iglesia bautista en una época que el gran predicador era Billy Graham, que él hablaba de la salvación, que teníamos que venir a Cristo y pedirle perdón por nuestros pecados, porque éramos pecadores, que nos íbamos al infierno y que tenemos que reconocer a Jesús como Salvador para salvarnos de esa situación. Y tenemos que entregarle nuestra vida a Él. Ese era el énfasis. Fíjense que en las últimas décadas un poco el mensaje se ha distorsionado sin querer, ¿no? Sutilmente. Ahora es, vení que Cristo te va a dar la novia, vení que Cristo te va a dar la casa, vení que Cristo saca a tu hijo de la droga, vení que Cristo arregla tu matrimonio, vení que Cristo te da un trabajo nuevo. Sí, Cristo obra en todo eso, puede hacer milagros y lo ha hecho. Muchos hermanos han recibido esa experiencia sobrenatural de ver el milagro de Dios, pero eso no es el mensaje principal. Sutilmente se está cambiando, parece un Cristo de supermercado, de hipermercado, ¿no? Llame ya, disque ya y se lo entregamos. Y entonces la gente va atrás de eso. Y cuando no se da eso, la gente, que pasa mucho, supuestos cristianos, después se deprimen, se desaniman porque, uy, Dios no me contestó, no me respondió esto, porque están basando su espiritualidad en estas interpretaciones incorrectas. A veces, un día esto vamos a hablar, a veces vamos a pasar hambre, yo pasé hambre siendo cristiano, vas a tener necesidad, a veces vas a estar enfermo y Dios no te va a sanar, quizás tenga un tiempo largo con la enfermedad, o quizás no te sane nunca, aunque vemos casos de sanidades milagrosas. Pablo fue el gran apóstol, sin embargo, pareciera que tuviera una enfermedad y que Dios le dijo 3 veces de que no lo iba a sanar. Sin embargo, fue el gran apóstol Pablo que oraba por enfermos y se sanaba. Entonces, hay un mensaje que recibimos que yo advierto permanentemente, y esto lo digo de manera profética según la Biblia, ¿no? Como un anticipo, como una advertencia. Cuidado con lo que vemos, no importa si el que habla por YouTube tenga 80.000 seguidores. Miren, cualquiera tiene seguidores en YouTube o en lo que sea, ¿no? Eso no es garantía. Cualquier persona puede escribir. ¿Sabes que puedes escribir un libro? Cualquier persona puede escribir un libro. Contratás una imprenta, una editorial, lo escribís y lo imprimís, podés decir cualquier cosa, como muchos lo hacen. Podés aparecer en televisión o en un programa de radio. Eso no avala, eso no da autoridad ni moral y menos espiritual. Este es lo que quiero decir. Por eso tengo que ir a la palabra, a entender la palabra. Por eso tengo que tener cuidado con lo que escucho. Vienen olas de enseñanzas que no son las verdaderas, que no tienen nada que ver con el Señor, ¿no? Jesús dijo, alguien dijo, Señor, quiero seguirte. Y el Señor dijo, mira que no tengo dónde caerme muerto, no tengo, las zorras tienen guarida, yo no tengo ni dónde caerme muerto. Entonces, no está hablando de prosperidad Jesús, no está hablando de mensajes que a veces escuchamos. Bueno, porque no se aplica la sana interpretación.
Y este es un tiempo de tener mucho cuidado con lo que leemos y lo que escuchamos. Y por eso es importante tener en cuenta principios de la hermenéutica, de no violentar lo que se quiso decir inicialmente. Y no importa si el predicador o la predicadora es efusivo y grita y habla en lengua y hay gente y que gritan. No, ojo, ojo, que eso pasa en un templo umbanda también, o macumba. Eso no es ninguna confirmación de nada. La palabra del Señor produce cosas positivas en la vida de los seres humanos, edifica, hace crecer a los cristianos, no los hace dependientes de grandes predicadores, los hace dependientes de Dios y los hace sumisos a formar parte de una iglesia y estar bajo cobertura de una iglesia, no de un ministerio, sino de una iglesia que es un cuerpo, es un grupo de gente que busca a Dios y que busca hacer lo que Dios quiere. Algunos errores comunes, vamos citando rápidamente, que se escuchan. Por ejemplo, utilizar la frase "la Biblia dice". Ustedes, muchos decimos, yo también lo digo, la Biblia dice o está en la Biblia. A veces cometemos errores de interpretación porque tomamos frases que no son enseñanzas divinas. No es que, en realidad no es tan correcta esta frase, la Biblia dice o está en la Biblia, porque en la Biblia dice un montón de cosas que ahora vamos a ver. Lo ideal sería, lo más correcto, sería decir la enseñanza de Dios en la Biblia es esta, la enseñanza concreta, porque ahora me van a entender. Por ejemplo, hay que tener en cuenta, usted sabe que en la Biblia habla el diablo. ¿Cómo, hermano Marcino? ¿Cómo que habla el diablo? Bueno, lee Mateo 4, del 1 al 3, el 5, 6, 8 y 9 versículos. Cuando Jesús va al desierto, aparece un diálogo entre Satanás y Jesús. Satanás viene a tentarlo. Así que en la Biblia aparecen palabras del diablo, a eso me refiero. Aparece ese diálogo donde Satanás, miren lo que hace Satanás. Satanás toma pasajes bíblicos, le habla a Jesús con pasajes bíblicos, no con ocurrencia ni filosofía, con pasajes bíblicos distorsionados. El que hace que uno interprete mal la Biblia es él. Satanás tiene desaprobado hermenéutica, es el que hace una hermenéutica distorsionada, infernal, oscura, diabólica, y el diablo quiere tentarlo a Jesús distorsionando la palabra, pero justo, pobrecito, se encontró con el más grande, con el que lo venció, el que conoce, que es la palabra misma, y Jesús le responde, miren qué importante, a veces queremos enfrentar, digo entre paréntesis, ataques del diablo con experiencias personales o con años de cristiano, y no sirve, no va con eso. Al diablo hay que responderle con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. Jesús hizo eso, le respondió con una sana hermenéutica y él dice en la Escritura que el diablo se fue, huyó, no soportó estar con ese ser tan especial que Jesús, que le responde con la palabra de Dios y con la sana interpretación. Pero quiere decir que ahí, en esos pasajes, aparece... No puedo decir que eso es palabra de Dios cuando habla el diablo, eso no es palabra de Dios. Aparece en la Biblia como parte de un relato donde Dios nos enseña estas cosas que yo estoy diciendo, de cómo se puede extorsionar la Biblia, como lo hace el diablo, el mal ejemplo, y cómo se puede hablar e interpretar sanamente la Biblia y con poder como lo hacía Jesús. Otro caso, en otras ocasiones... creyentes que interpretan, hablando de algunos errores, que interpretan incorrectamente las situaciones de la vida con respecto a Dios. Los amigos de Job. Cuando leemos Job, yo he visto a hermanos pasarse un pasaje, y les digo por las dudas, lean Job, no todo lo que dice es una enseñanza, porque cuando hablan los amigos de Job, los tres amigos, le dan consejos que Dios no aprueba, a tal punto que Dios decide castigarlos. Y Job intercede por ellos. ¿Se acuerdan? Job perdió a los hijos, perdió propiedades, perdió su salud, y ahí estaba en una lucha tremenda, un hombre recto delante de Dios, y los amigos venían ahí a hostigarlo. Algunos toman las palabras, algunos cristianos toman esas palabras de los amigos como si fueran palabras de Dios. No son palabras de Dios, no son enseñanzas de Dios. Espero que esto me pueda hacer yo claro y lo puedan comprender. Lo que es de Dios son las enseñanzas, la actitud de Job.
ese que dijo, yo sé que mi Redentor vive, y él estaba en plena enfermedad y pérdida, pero él dijo con fe y con esperanza, porque era un hombre recto que amaba a Dios, yo sé que mi Redentor vive y pronto se levantará del polvo. Y termina orando a Dios pidiéndole, Señor, perdona a mis amigos, que son amigos, pero no eran muy espirituales, hablaban de Dios, hablaban de cosas, de verdades, pero no eran enseñanzas de Dios. Así que cuidado cuando leemos Job, cuidado cuando le damos a algún hermano, léete Job, recibí una palabra de Dios para Job 4:5 y habla alguno de los amigos que no tiene nada que ver, no es una verdad, no es una enseñanza de Dios. Otro caso de malos ejemplos. Muchas veces hablan hombres paganos en la Biblia, no creyentes, reyes, como reyes, soldados, gobernadores, los sacerdotes, Sumo Caifás, Pilatos. Habla gente que no eran creyentes, entonces no puedo tomar sus palabras como una verdad de Dios. Están puestas ahí para explicar situaciones y la enseñanza es lo que vemos que resalta. Generalmente cuando estas personas hablan o con Jesús o con algún creyente, y bueno, la enseñanza es lo que sacamos de la actitud de esos creyentes o del Señor Jesús, pero no puedo tomar las palabras de estos hombres como palabra de Dios. Otras veces creyentes que vivieron antes de Cristo y estaban bajo la ley. Vamos a leer un pasaje. Salmo 58, si quieren buscar en sus Biblias, Salmo 58. Hay un famoso salmo que leemos, ¿no?, que se usó mucho en este tiempo con mucha peligrosidad, que dice que caerán a mi derecha, a mi izquierda, pero la plaga a mí no me va a tocar. Y la pregunta que hay, hermanos, que la plaga del COVID-19 le afectó, y saben que hay pastores en nuestro país que fallecieron. Entonces, ¿cómo es? ¿Dios no cumple su palabra? No, que hay que tener cuidado cuando yo leo la Biblia, porque a veces tomo pasajes que eran para un momento particular, por eso tengo que entender algunas cosas, porque puedo hacer una mala interpretación. Por eso la importancia de conocer algunos principios. Miren el Salmo 58, versículos 6 y el 10 voy a leer. Miren lo que dicen. Supónganse que te peleaste con alguien, ¿no? Con tu vecino, no sé. Y alguien te dice, léete este salmo que es para vos. Y vos lees, ¡oh Dios! Quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Y verso 10 dice, se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavarán la sangre del impío. Eso fue para otro momento. Yo esto no lo puedo tomar como una enseñanza para mi vida. ¿Cómo me voy a esperar que se le rompan los dientes al otro? Habla de venganza. No tiene nada que ver, porque Jesús vino para cumplir, darle el verdadero sentido, como decíamos el jueves pasado, a la ley, al Antiguo Testamento, y dijo, yo vengo a traer la revelación máxima. Jesús dice, tenés que amar a tu hermano. ¿A quién? A tu hermano. Después dijo, ¿a quién más? Al prójimo. Y después tiró la vara más alta. Tenés que amar a tus enemigos. Entonces yo no puedo tomar este salmo y tomarlo, Dios me está diciendo que pida a Dios que tenga desgracia el vecino que me tira la basura a mi terreno, que mi hermano que se enojó conmigo, me hizo algo que no me saludó el otro día, y que sus pies se lavan en la sangre del impío. Yo no puedo pedir eso. Esto era para otro momento donde estaban bajo la ley y no estaban bajo la gracia de Jesucristo. Estoy diciendo que tenemos que tener cuidado cuando leemos la Biblia para entender en su concepto. Decíamos, las herramientas que nos da la hermenéutica, esta ciencia, que es muy simple, ya estamos dando estos principios, tienen que ver con esto, con el cuidado cuando voy a la palabra del Señor. Sabe que todos las sectas surgen por interpretaciones de algún iluminado, como los mormones, Russell, Smith, o los testigos de Jehová, Russell. Todas las sectas tienen algún iluminado que distorsionó, no aplicó la interpretación espiritual correcta, sana, la hermenéutica adecuada.
Y entonces sacaron textos fuera de contextos y han enseñado y han confundido cualquier cosa. Pero a veces esto viene no solamente en las sectas, sino viene también contra la iglesia y dentro de la iglesia. Y esto lo advirtieron Pedro y Juan, cuidado, Jesús mismo, ojo que van a venir falsos profetas que no van a venir de afuera, van a aparecer de nuestras congregaciones, gente que va a venir con cosas extrañas que no tienen nada que ver con el Señor. Otro ejemplo equivocado, y voy terminando, tomar en forma literal frases metafóricas. Lo literal es cuando Jesús dice, amá a tu prójimo, es literal. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que amar a mi prójimo viene de próximo, el que se me acerca, que está cerca mío, lo tengo que amar, eso forma literal. La metafórica, ¿cuál sería? Bueno, amá con todo tu corazón, con ¿qué hago con mi corazón? ¿Lo saco y lo pongo? No, es una manera metafórica, es una figura para expresar una característica, un amor profundo en este caso. Entonces tenemos que saber cuando una enseñanza es literal y cuando se está utilizando una metáfora. Por ejemplo, Marcos capítulo 10, versículo 14 al 15, dice que hay que ser como un niño, ¿no? Jesús está hablando, hay que ser como un niño. Ahora, ustedes saben que hace unos años atrás, siempre yo lo he comentado, en una provincia de nuestro país, una iglesia, un grupo, una familia de iglesias, tomó este texto y empezó a entender de una manera totalmente incorrecta de que había, para alabar a Dios, para adorar a Dios, había que transformarse como un niño. Y tomaron esto como una muletilla. Y llegó un punto, en la década del 90, que en los cultos, hermanos nuestros, eran varias iglesias en esta provincia y en otras provincias, en los cultos se animó a la gente a llevar mamaderas y chupetes. Entonces era una reunión normal como la nuestra, hasta que los que dirigían la reunión, líderes de alabanza, pastores, decían, bueno, ahora vamos a alabar a Dios como niños. Y sacaban las mamaderas, los chupetes, y empezaban a gatear los hermanos y las hermanas, y empezaban a hablar como niños. Y decían, te alabo, papito, con voz de nene, papito, te alabo. Y empezaron, era un caos lo que estaban haciendo. Y se transformó durante unos años como una práctica. Imagínense el que entra nuevo a una iglesia así, ve a la gente tirada. Y cuando había una profecía, alguno decía, papito, dice con voz de niño, no me sale mucho, ya estoy muy grande para el niño, y decía, papito dice que hay que arrepentirse de los pecados. O sea, era toda una cosa, imagínense la escena, ¿no? En una iglesia, tirados en el piso, gateando, con mamaderas y chupetes, gente grande, por interpretar esto. Gracias a Dios, se acercaron pastores de otros grupos de familias, y bueno, les explicaron que eso estaba totalmente incorrecto, y esta familia de iglesias abandonó esta práctica y se volvieron personas cristianos normales, como habría que ser. Pero durante un tiempo estuvieron practicando esto por sacar fuera de contexto, por ver una enseñanza que era metafórica. Cuando Jesús dice que hay que ser como un niño, no es que tenemos que transformarnos en un niño literalmente, es una metáfora. Está diciendo, ¿cómo es un niño? Un niño es simple, un niño se cree todo, desconfiado. Bueno, esa es la actitud que tenemos que tener. Un niño es dependiente de sus padres, bueno, seamos dependientes de Dios como Padre. A eso se refiere Jesús. Cuando uno empieza a sacar, a interpretar así cosas que son metafóricas como literal, esto ocurre muchas veces en la vida de la iglesia, trae confusión. Otro caso, Mateo 5, 27 al 30, si tu ojo te es ocasión de caer, saca tu ojo, dice Jesús, y si tu mano te es ocasión de caer, corta tu mano, ¿no? Bueno, resulta que uno de los padres apostólicos llamado Orígenes, si lo buscan en Google, miren Orígenes, él tomó esto también de manera literal. Y como él tenía tentaciones sexuales, se amputó su miembro viril. Mira que es un hombre que estudiaba la Biblia, un hombre que buscaba a Dios supuestamente, interpretó de manera literal algo
que Jesús enseñaba como una metáfora. Estaba diciendo, Jesús no está diciendo nos saquemos el ojo. Estaremos, entre paréntesis, todos los cristianos y cristianas estaremos todos ciegos y sin manos, ¿no? Porque siempre alguna macana hacemos. Así que Jesús no está diciendo eso, que lo hagamos literalmente, porque Jesús usó muchas metáforas. Él estaba hablando de la importancia de no pecar, de no caer en pecado, eso, de lo terrible que es hacer cosas contrarias a Dios. Pero no está diciendo que tenemos que cortarnos los ojos, la mano, y si no hasta la cabeza no tenemos que cortar algunos. Bueno, Mateo 19, 11 al 12 dice: eunucos por causa del reino de los cielos. Tiene que ver con lo mismo también, y lo pasamos. Y termino con esta parte para hoy. Declarar supuestas verdades que no pertenecen a las enseñanzas de la Biblia. Estamos hablando de qué nos libra la hermenéutica. De esto, de declarar supuestas verdades que no pertenecen a las enseñanzas de la Biblia. Por ejemplo, vamos a hacer una oración de poder. ¿Ustedes escucharon esto? Parece que veníamos orando flojo, da la idea esta frase, ¿no? Venimos débiles. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a sacar fuerza, vamos a hacer el Capitán América, vamos a hacer una oración de poder. No existe eso en la Biblia. En todo caso, vamos a orar a un Dios que es poderoso. Es muy distinto, es parecido pero no lo mismo. Mateo 6:9, Jesús nos enseña a orar. Jamás dice: hijos míos, ustedes cuando estén en problemas o con enfermedad, dificultades, oren con poder. No dice eso. Dice: oren al Padre. Oren al Padre, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, la gloria, el reconocimiento al poder es a Él, no a nosotros. Esto parece algo menor, se ha metido mucho en la iglesia del Señor esto. Vamos a hacer una oración de poder. No te mates, porque no es por gritar, no es por ponerse efusivo. Podemos poner efusivo porque hay pasión, pero si creemos que con eso hago una oración de poder, no, porque sutilmente mire cuál es la enseñanza. Si se puede hacer esto de hacer una oración de poder, entonces el poder está cayendo en nosotros. Si la oración es de poder, el que hace la oración somos nosotros. Con esta frase incorrecta, yo estoy diciendo: yo hago una oración de poder y cambia todo. No te mates. Ni tu oración ni la mía va a cambiar. El que cambia es el que responde la oración. En todo caso, la frase más correcta, bíblicamente hablando, es: vamos a orar a un Dios que es poderoso, a un Dios que hace cualquier milagro. O sea, la gloria cae en Él, si no cae en nosotros. Es como decir: a ver, el hermano, el hermano, no sé, no quiero poner nombre, vamos a pedirle al hermano Oscar que ore por los enfermos. No, habla muy bajito, él ora muy despacito, no tiene una oración de poder. Vamos a darle al hermano Juan que grita, ese tiene poder. Error. No es por el que grita. Porque tiene una oración muy suave, pero yo oro con fe a ese Dios poderoso, y ese Dios poderoso va a responder. ¿Se entiende lo que quiero decir? Corrijamos nuestras frases porque vamos haciendo teología equivocada, estamos interpretando incorrectamente. Voy a poner otro ejemplo. Otro que se escucha mucho en el último tiempo: rechazo el parte médico o los síntomas de la enfermedad. ¿Lo escucharon esto? Vos vas al médico, el médico vas al médico encima cristiano, es tu hermano, el médico te manda estudios, gastaste plata, la obra social, te hiciste 1000 estudios, fuiste 5 veces a ver al médico, te anima porque es hermano y te dice: mira, tenés una enfermedad. Bueno, entonces volvés a tu casa y decís: bueno, pero yo ahora no me importa lo que pagó la obra social, no me importa lo que me dijo mi hermano médico, no me importa nada, yo ahora... Y fíjense dónde cae la fuerza y la gloria. Yo rechazo el parte médico, los síntomas de la enfermedad. Y la Biblia nunca enseña de eso. Jamás dice: rechazar el parte médico. Encima lo ofendo a mi hermano. Mi hermano es médico, estudió, es enfermero, enfermera. Y yo le estoy diciendo: papanata, no me hagas más chequeo. Total, yo después lo rechazo en el nombre de Jesús y lo que me dijiste no sirve. No es así. No es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es que tenemos que orar por los enfermos. Mateo 10, 7 y 8, Lucas 10, cuando Jesús manda a los discípulos, dice: vayan y oren por los enfermos. Santiago 5, 14 y 15 dice: si hay alguien enfermo entre la congregación, rechace parte médico. No, dice:
vayan y llamen a los ancianos de la iglesia que lo unjan con aceite y oren para que sea sanado. No existe. Esto es algo que ha entrado, se ha metido en la iglesia. Son, mire, son pequeñas doctrinas sutiles. Fíjense que acá otra vez cae en mí. El poder lo tengo yo. El poder está en mí. Parece los cómics, ¿no? Rechazo el parte médico. No. Si el parte médico a vos te dice que tenés una enfermedad, la tenés. A mí me dice, tengo tal cosa, la tengo. Lo que tengo, mi recurso espiritual, bíblico, es inmediatamente pedirle a Dios que me sane y pedirle a los hermanos, a la iglesia, que oren por mí. Esa es la enseñanza bíblica. ¿Me van siguiendo? Yo no tengo que rechazar nada. Si no, ¿para qué voy al médico? Voy al médico para después rechazar todo lo que el médico me dijo. No, porque si la enfermedad está, está. Y lo glorioso es que Jesús puede sacar la enfermedad. Pero es Jesús, no soy yo, porque hago control mental o utilizo el positivismo. No, yo lo rechazo, no lo acepto, no. Y el dolor que tenés, ¿por qué lo tenés? No, no importa, tengo una roncha, tengo un dolor, no doy mano, no puedo ni caminar, pero yo rechazo. No, no rechaces nada. Lo que tenés que hacer es Dios, en el nombre de Jesús, Padre mío, te ruego que manifestes tu poder y me sanes. Eso es lo que quiere Dios y eso es lo que enseña la Biblia. Otra enseñanza, y ya termino con esto. Dios no quiere que nos falte nada, que seamos prosperados en todo. La verdad que no enseña la Biblia eso. La Biblia enseña que muchas veces Dios permite que nos falte dinero, que nos falte salud. Si no, muchos hermanos que están enfermos se pueden sentir mal. ¿En qué estaré fallando? ¿Estaré pecando? No, hermano, Dios ha permitido que sea así y lo lamentamos. Y todos lamentamos cuando una vez nos toca estar enfermos. No quisiéramos. Y a veces nos falta dinero y a veces no tenemos trabajo. Y si no lo entendemos, leamos estos pasajes. Pablo, el mismo apóstol que vive cosas sobrenaturales, él muchas veces dice que pasó por necesidades. Y dice, yo sé vivir en Filipenses, yo sé vivir en la humildad y en la abundancia. Y cuando se nombra como apóstol, dice, pasamos por hambre, por peligro, por necesidades, por desvelos. No habla, estaba con mi chofer en un Mercedes-Benz 2049 y me llevaron al hotel, al Sheraton Hotel, porque iba a predicar. No, no existía, no tiene nada que ver con nada. Dice otra cosa. Bueno, estas son las cosas que nos ayuda la palabra del Señor, en este caso la hermenéutica, y es lo que vamos a ver en el próximo jueves. Dejo de compartir, me entusiasmé demasiado, me gustaría ver si hay alguna pregunta en cuanto a todo esto. Podemos abrir el micrófono, ¿alguno quiere preguntar algo? Perdón que me entusiasmo, pero me apasiona la palabra del Señor. La verdad y los animo a leerla. Ahí está la verdad. ¿Preguntas alguien que tenga? Si puedo la respondo, si no, diré a alguno de los colegas míos que le conteste. ¿O todos entendieron todo? ¿O ninguno entendió nada? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que tengan alguna duda? A ver. Hay iglesias que predican las bendiciones, no el arrepentimiento. Primero, sí, vení que Dios te va a prosperar, vení que Dios te va a sanar, y no hablan de arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ser primero arrepentirse y todo va a ser añadido. Sí, exactamente. Y estás utilizando una verdad bíblica. No es, lo que está diciendo Ana no es una idea tuya. Pues estás diciendo lo que dijo Jesús. Busquen primero el reino de Dios y para buscar el reino de Dios y entrar al reino de Dios necesito el arrepentimiento. Y las demás cosas, Mateo 6, entonces 6:33, van a ser añadidas. Vienen después. Pero lo primero es eso. Muy bien. Pero estás basada, lo que estás diciendo, ¿ves? Que está bueno. Estás diciendo con tus palabras, pero estás diciendo una verdad, una enseñanza que nos dejó Jesús. Es así. ¿Alguien más?
Marisa, ¿vos estás saludando o preguntando? Ah, estás saludando. Dios te bendiga. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo pensaba también lo importante de ser, de buscar eso, ¿no? Buscar a Dios y ser fiel a a la palabra del Señor, ¿no? No reacomodar como si Dios necesitara ayuda nuestra para que la gente lo aceptara, sino declarar la palabra eh, eh, confiando en que ella tiene el poder transformador, sobrenatural, ¿no? Que todos experimentamos, o la mayoría experimentamos, los que recibimos al Señor, obviamente, pero que también hay una tendencia, un poco lo que decía Ana también, ¿no? Como que el evangelio de la prosperidad y demás, que difiere mucho del mensaje de Cristo, ¿no? Que no era muchas veces un mensaje atrayente o agradable a los que escuchaban, pero que nosotros, a mí me pasó muchas veces de querer como reacomodar para que no suene tan duro a veces, pero la verdad es que es como sacarle la pólvora, ¿no? Un poco aceptar la locura de Dios, ¿no? De la que habla Pablo, ¿no? La locura del Evangelio, que es poder de Dios. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero si no me preguntan y trato de explicar otra vez lo que quiero decir. No me malinterpreten, apliquen buena hermenéutica, por favor. Sí, hay que entender que se forman culturas. En las iglesias cristianas hay culturas evangélicas, donde se empiezan a decir cosas y quizás en su inicio cuando una frase se dice fue porque era pertinente para ese momento, pero después se toman como frases que fueran como si fueran doctrinas, enseñanzas bíblicas, y no lo son. Entonces empezamos a decir cosas y nos acostumbramos y hay que pasar a orar o el que dirige la alabanza, vamos a alabar a Dios, no ponga esa cara, alabe a Dios, ¿qué hace con el cristiano? Y empezamos a decir cosas que quizás sirven para un momento y después creemos que todos tenemos que hacer lo mismo, repetir la misma frase, ¿no? Y ahí empezamos a errar, por eso la importancia, de paso digo a todo y al liderazgo, ¿no? De conocer la palabra del Señor, si no vamos a decir o a creer cosas equivocadas. Lo peor que hay es creer cosas equivocadas, porque generamos en nosotros y en otros una expectativa que no es verdad, ¿no? O culpa, también. Si yo malinterpreto la Biblia, siempre pongo el caso hubo un pastor hace muchos años que predicaba acá en la zona de que la enfermedad era sinónimo de pecado, que si alguien estaba enfermo era porque tenía pecado. Entonces él nos enfermó durante muchos años, la iglesia de él estaban todos oprimidos, porque siempre tenés algo, todo, tenemos de resfríos hasta cosas más graves, y a donde lo invitaban iba con ese mensaje, pobre, los hermanos salían todos con un sentimiento de culpa bárbaro, hasta que él un día se enfermó siendo ya anciano y desapareció de escena, claro, porque se encontró con una realidad que la enfermedad también lo tocó a él, y después se escondió, después falleció, porque le costó entender y aceptar que la enfermedad viene porque viene. Y Dios lo permite. Y a veces Dios nos sana y a veces Dios no nos sana. Y está en Dios eso. Otra cosa, Sí, a ver, cuando nosotros predicamos a las personas, no decirle entregate a Jesús, porque pasó con un vecino que tenía un cuñado que era pastor, y venía el cuñado y le decía, entregate a Jesús, entregate a Jesús. Y la esposa me contó
que el marido lo echó al cuñado porque le decía, ¿qué querés, que me muera? No lo entendía el mensaje que le daba. Más hubiera dicho, cree en el Señor Jesús y entrega tu corazón, explicarle más, pero no se lo explicaba muy, y el hombre se murió sin conocer. Claro, no está mal decir hay que entregarse a Jesús. Lo que pasa es que uno tiene que aclarar qué significa eso. Siempre tengamos en cuenta que siempre que hablamos a alguien tenemos que tratar de explicar aún frases que nosotros conocemos, que sabemos que queremos decir, pero la persona que recién se acerca a Dios y a la Biblia no tiene ese conocimiento que tenemos nosotros. Nosotros tenemos que traducirlo. Por eso, de paso digo, ahora le paso a Meves, que tiene algo que decir, pero digo, no nos acostumbremos a hablar, esto lo he hecho con los estudiantes de HLN, que vienen todos jovencitos, pero me hablan, ¿cómo estás? Hago esto, se ríen ellos. Digo, ¿cómo estás vos? Ah, yo le pregunto, ¿cómo estás? Esta mañana me encuentro uno de ellos, ¿cómo estás? Y me dicen, ay, estoy como becerro en la manada que salta de alegría. ¿Y ayer cómo estaba? Estaba como el ciervo que brama por las aguas. No, no me hables así. Decime, ¿me siento bien o me siento mal? ¿Me explico lo que quiero decir? Empezamos a utilizar terminologías evangélicas, no del evangelio, sino de la cultura humana evangélica, que lo que hace es que, yo me acuerdo una vez estaba un hermano, un líder, en la puerta había venido un muchacho que estaba drogado y alcoholizado. Entonces un líder, yo entro y lo escucho que le dice, a que está drogado y alcoholizado, le dice, mirá, en Mateo capítulo 5, versículo 24, y yo le digo, no, no le diga, está drogado, está alcoholizado, no conoce al Señor, no conoce la Biblia, ¿qué le interesa a Mateo si es 5, 4, 10? O sea, se nos meten en esas cosas que tenemos que revisarlas. Yo lo hago permanentemente, los animo a hablar con claridad. ¿Bebes? No, estaba por preguntar con respecto a la sanidad que estábamos hablando recién, que existen los dones, ¿no es cierto?, espirituales, que te da Dios, el don de fe, el don de lenguas. Al que tiene don de fe, ¿puede creer y actuar de acuerdo, digamos, al don de fe? Decir, no estoy enferma y realmente no estoy enferma, aunque el médico, y sanarse por ese don de fe. Pero el don de fe no es, sí, es así el don de fe, pero el don de fe no es, siempre la gloria tiene que caer para Dios. Es tener la certeza. Claro, pero es la certeza de Dios, que Dios es el que me sana. Si yo digo, no, si yo digo esa frase, me voy utilizando tu frase, no, yo no me voy, yo no estoy enferma, parece más control mental que fe. Te cuento un ejemplo. Yo me acuerdo, mi nuera Mari, que falleció, al principio nos enseñaban eso, que que si teníamos el don de fe nos podíamos curar sin tomar medicamentos y cosas así. Yo me acuerdo que ella estaba embarazada y no quería tomar medicamentos por el don de fe, porque ella pensaba que ella tenía el don de fe. Pero tenía miedo, a su vez, de que le pudiera pasar algo al embarazo. Entonces vino en aquel entonces era pastor Alejandro Bronzati y le dijo, mirá Mari, si vos tenés miedo, no es que tenés el don de fe, porque el que tiene el don de fe no siente miedo, está con la certeza de que se va a sanar. Le dio esa diferencia, digamos, en cuanto al don. Sí, sí. Y entonces Mari se convenció y tomó los medicamentos. Eso fue suficiente para sacarla de esa postura equivocada, errónea, de que ella creía que tenía el don de fe para sanarse, y no lo tenía, porque tenía miedo. Entonces, si vos tenés miedo, no podés tener el don de fe. Y eso es lo que pasó, ella terminó tomando los medicamentos. Por eso yo lo preguntaba, porque me tocó vivir esa experiencia a los comienzos de nuestra conversión. Te estoy hablando de hace muchos años, vos sabés que Mari falleció muy joven, partió hace mucho. Pero yo me acuerdo haberlo vivido, porque ella vivía acá en casa al principio, y ese embarazo, su primer embarazo lo pasó acá. Entonces yo me acuerdo que Marcos tuvo que llamar al pastor, porque ella estaba empecinada en no tomar medicación, y podía perder el bebé. Claro. Entonces Alejandro la sacó de su error, diciéndole, mira,
no tenés el don de fe del momento que tenés temor, tenés miedo. Entonces tenés que tomar la medicación que tenés que tomar, le dijo. El que tiene don de fe no tiene temor, tiene la certeza de que está sana. Le quiso aclarar la diferencia de tener el don de fe y de querer sanarse por fe, digamos, ¿no? Que hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia, está muy pertinente. Yo me recordaba, mientras vos hablabas, ¿sabes qué? Me acordaba que una vez estábamos con un pastor reunidos con Carlos Anacondia. Ustedes todos conocerán que Carlos ha orado por un montón de enfermos y se han sanados graves. Yo lo vi a un muchacho que mostraba los dientes sanados, las muelas sanadas, y con el signo con una palomita como dibujada en su diente. Yo lo vi en una campaña en Morón. Ahora, Carlos dice, yo oro por los enfermos, y en ese momento, hace muchos años, me dice, y tuve que ir la semana pasada al dentista porque a mí Dios no me salió ningún diente ni ninguna muela. Y qué bueno que Dios hace eso, porque hay otra cosa que es mistificamos las cosas. Y Dios lo usó a él para que se sane gente, y ese don que él tenía para otros, a él a veces no le funcionaba. Para sí mismo, claro, sí. Porque es el Señor. Yo lo traje a la memoria porque yo me acuerdo haberlo vivido eso, viste, con respecto a un enfermo que no quería tomar la medicación a pesar de que ya le habían diagnosticado qué es lo que tenía y que tenía que tomar tal o cual cosa, y Mari se negaba a tomar medicamento y cada vez se sentía peor, corriendo el riesgo de perder la criatura. Entonces estábamos muy preocupados todos. Hasta que Marcos fue y llamó al pastor, que era Alejandro en ese momento, y le dijo, no, Mari, mirá, si vos tenés miedo, no tenés el don de fe. Porque el que tiene el verdadero don de fe no tiene la certeza de que está sana, que se cura. No tiene miedo, no entra temor, no duda, no hay temor en ella. Y ella tenía temor. Bueno, eso puede ser, ¿ves? Muy bueno el ejemplo tuyo, que a veces uno puede confundir. O quiere tener la fe de otro y la fe no se copia. No. La fe se busca en Dios y Dios nos da la fe, ¿no? Entonces yo tengo que ver hasta dónde llega mi fe, ¿no? Pero alguien levantó la mano. Te quiero decir algo a propósito, que cuando hablaste de Zaqueo, lo busqué, el pasaje. Realmente era bajo de estatura, lo dice la palabra, está escrito. No era una suposición, digamos que... No, lo que pasa es que en la versión que estás leyendo hay versiones que son la Reina Valera, la Reina Valera del año 60, 1960. Pero en el griego, el original, el griego, de donde se traduce la Reina Valera, la NBI, la NTV y todas las versiones, en el griego, cuando vos lees el griego koiné, como está armado la oración, da para que cambia mucho da para que sea Jesús o que sea Zaqueo. No dicen que es alguno de los dos. Puede ser cualquiera de los dos. Acá lo expresa, yo sé que Reina Valera se equivoca en muchos pasajes. Hay muchas. No. Yo lo que quiero decir, me ves con esto, no es que quería entrar en el tema de. Lo pongo el Zaqueo porque es muy clásico de que uno va con ese prejuicio, ¿no? No, pero no es porque es un prejuicio, es porque está escrito, por eso lo hemos leído. Claro. Bueno, pero hay un prejuicio. Lo tenemos nosotros el prejuicio y lo tiene el Reina y Valera lo tenían también. Es que, bueno, por eso te digo, uno a veces aprende cosas y lo dice porque lo leyó, no porque lo inventó. Está bien, no hay problema. No, yo sobre todo lo que me han explicado a mí, que hay que tener muy en cuenta en un versículo, lo muy importante es el verbo y cómo está la conjunción de la frase, cómo está armada la frase, pero es muy importante el verbo en la frase, en la oración, digamos, en el versículo. Y cómo está unida entre sí con los demás, digamos, cómo va unida. No te me adelantes que eso va a ver el jueves que viene. Perdón, Oscar, vos sabés que... Yo vengo estudiando todas esas cosas, por eso las sé. Muy bien, hay que estudiar, muy bien. Pero eso vamos a hablar el jueves que viene, Mebe, guardámelo para el jueves. Tengo mucho tiempo, Oscar, tengo mucho tiempo de estar sola en esta cuarentena, entonces, ¿qué hago? Estudio la Biblia. Muy bien, te felicito, sos un ejemplo. A veces hay algún hermano que no sabe qué hacer
Qué mejor que estudiar la palabra del Señor. No, yo estudio mirá, estoy perdiéndome un estudio que sigo todas las noches de lunes a viernes de la Biblia en vivo, en vivo sigo los estudios, y dura como 2 horas. Es Muy bien. digamos, mi broche de oro del día. Muy bien, te felicitamos, en serio, en serio. Te ¿Qué voy felicitamos. a hacer? Yo me volqué más a la palabra después que perdí a Adrián, en vez de alejarme de Dios, me acerqué más. Qué bueno, qué bueno. Perdón, Oscar, ahí hay una pregunta en el chat que es muy interesante. Como la hora avanza, estaría bueno Sí. contestarlo. Dale. Creo que Denis y Mariana escribieron. Dice, con respecto a la oración por los enfermos, muchas veces se dice que no hay que orar para que Dios sane, sino que se haga su voluntad. Bueno, esto no sé quién lo dice, es una cuestión, una decisión personal. Que quizás es otra y no la sanidad. Es verdad, yo puedo orar a Dios y Dios va a hacer lo que Él quiere. Pero a la vez en la Biblia constantemente el Señor nos enseña a orar por los enfermos y a tener fe en eso. ¿Cómo oramos bíblicamente? Y nosotros tenemos que orar. Jesús dijo, mandó a sus discípulos a orar a los 12, a los 70, después la iglesia primitiva fue llena del Espíritu Santo y una de las primeras cosas que hicieron Pedro y Juan fue sanar ahí a un paralítico, así que tenemos que orar, pero no sentirnos dueños de nada, no somos dueños de la sanidad, del poder de Dios, ese es otro problema nuestro, que a veces... yo he visto a veces a algún hermano que oró, por 1 o 2 se sanaron, se subió arriba, se pensaba que era anacondia. No, es Dios, no es ni anacondia. Y anacondia Dios lo ha usado porque ha sido un hombre muy humilde. Nunca se ha subido ningún caballo, ¿me entiende lo que quiero decir? No somos nosotros los héroes ni las heroínas, es Jesús. Y la gloria literalmente tiene que ser para Él. Si vos o yo oramos por alguien y se sana, demos gloria a Dios y alegrémonos con el que está sufriendo. Yo siempre digo, el que está sufriendo el que está enfermo es el que sabe los dolores, lo que tiene, lo que padece. Y bueno, que ese dolor, que sintamos empatía por ese dolor y podamos clamar a Dios para que Dios lo sane, ¿no? Y lo importante es eso, ¿no? Si yo soy el campeón de la fe, eso está pecado, es orgullo, ¿no? Siempre tenemos que orar por los enfermos. Y Dios dispondrá lo que va a hacer. Muy bien. Oscar. ¿Qué otra cosa? Vamos cerrando. Sí. Una consulta con respecto a interpretación. Viste en Job que menciona que el diablo habla con Dios, ¿no? Y después el Nuevo Testamento también hace una mención cuando Jesús le dice a Pedro que el diablo pidió para hacer al diablo. ¿Cómo tenemos que interpretarlo eso? ¿De qué manera? Y con mucho cuidado, porque el tema acá es, en la Biblia cuando interviene Dios especialmente y se aparece el diablo también en los relatos o en un diálogo, hay que tener cuidado, porque nosotros podemos entender lo que le pasó a Pedro, lo que le pasó a María Magdalena, lo que le pasó a la iglesia primitiva, lo que le pasó a Moisés, a Débora, porque eran personas como nosotros, seres humanos, ¿está? Pero cuando hablamos de Dios o del diablo, son 2 seres espirituales que están fuera de nuestro alcance. Es decir, cada vez que se lo menciona a Dios, como querer entender que Dios está en todos lados. ¿Y cómo entiendo yo que Dios está en todos lados? ¿Alguien me puede explicar cómo explicás que Dios está en todos lados? Está ahí en tu casa, pero está en la mía. ¿Cómo? Y está en la casa de mi hermano. Yo veo las camaritas y está en la casa de aquel y del otro y del otro. ¿Y cómo hace Dios para estar? Bueno, ¿a qué voy con esto? Y el diablo lo mismo, es un ser espiritual que no es humano, no es Dios, pero no es humano, tiene otras condiciones. Entonces, ya ahí yo tengo que ir con mucho cuidado cuando quiero interpretar cualquier diálogo que pueda haber del diablo o de Dios o del diablo con Dios en ese sentido. Primero yo diría eso, con mucho cuidado, porque estamos tratando de entender, de interpretar algo que realmente está fuera de nuestro alcance. Podemos tomar una enseñanza, pero yo iría a esos pasajes con mucho cuidado, ¿no? No sé si te respondo, Leo. ¿Sí o no? Decime si te respondí. No, estaba escuchando.
Ahí Sí, hay un diálogo. Obvio que la Biblia muestra que Dios ha hablado con el diablo. Pero no podemos sacar muchas más conclusiones. Se estarán comunicando ahora, no sé. Hay cosas que evidentemente hubo cruces. Antes dije yo, habló Jesús con el diablo. A veces quizás nos viene a nosotros hablarnos, a decirnos cosas. Eh, Seguramente hay un diálogo, y si la Biblia dice que habló con Dios y le pidió a Job, este te sigue porque está todo bien, vamos a ver si lo toco, a ver qué le pasa, y Dios lo permitió. Bueno, ahí la enseñanza que podemos sacar es que Dios permite cosas. Y a veces Dios permite que el diablo venga. Por eso advierte, cuidado, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, le habla a cristianos. Cuidado con las falsas enseñanzas diabólicas, demoníacas. Siempre Dios nos está advirtiendo que anda Él dando vueltas, ¿no? ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Son las 10, así vamos. En el caso que se está citando de que el diablo viene y habla a cristianos, pero es bueno rechazarlo en el nombre de Jesús y que se vaya. Hay que reprenderlo. Pienso yo Hay hago que eso. reprenderlo, claro. No lo Lo que dejo pasa es hablar. que hay que saber, hay que tener comunión con Dios y hay que saber, tener fe en que reprendo al diablo y se va. Es fe, es confiar en Dios. No es, por eso no puede estar basado en mí la oración. Pues yo ando cabizbajo y voy a empezar a dudar, uy, yo cómo estoy, me estuve criticando a los hermanos, no estoy leyendo la Biblia, y le voy a decir al diablo que se vaya y no se va a ir. Entonces, claro, así, claro que no se va a ir el diablo, pero no es en nosotros, es porque yo utilizo el nombre de Jesús. Claro. No es por el mérito, porque soy un campeón, estoy súper espiritual, es porque recurro a Él, y Él, que es el Señor de señores y me ama y nos ama, Él actúa y el diablo sabe que cuando invocamos el nombre de Jesús, el diablo y los demonios se tienen que ir porque no es por nosotros, sino porque no soportan el nombre, la autoridad y el poder de Jesucristo. Siempre la Biblia nos enseña que la cosa no recae en nosotros, que la gloria es para Dios y lo que suceda es porque Dios lo permite. Nosotros somos instrumentos, nada más estamos ahí. No somos, la Biblia nunca dice que somos supercampeones, superhombres ni supermujeres. Pablo, que fue un hombre que tuvo una experiencia tremenda, subió hasta el tercer cielo, una experiencia con Dios que no lo tuvo nadie, ni algunas que ni los otros apóstoles la tuvieron, sin embargo él siempre con una mirada de humildad, reconociendo, dándole gloria a Dios siempre. Nunca se presenta Pablo como el superhombre, sino como un hombre quebrantado muchas veces, que padece la cruz por causa de la iglesia, que tiene ganas de irse, dice, a la presencia de Dios, pero que se queda porque tiene que trabajar en la iglesia, pero tiene más ganas de irse que quedarse. O sea, miren la actitud de este hombre, es la actitud que tenemos que tener nosotros, ¿no? Muy bien. Perdón, Oscar, Sí. pensaba en algo muy importante en cuanto a lo que es interpretación bíblica, que Dios también nos da algo fundamental para que podamos entender e interpretar correctamente, que es el Espíritu Santo, ¿no? Él dice que Él se iba a ir, que iba a enviar al Espíritu Santo y que Él nos iba a enseñar todas las cosas, ¿no? Y también la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es quien conoce lo más profundo de Dios y que toma y nos enseña, ¿no? O sea que eso es lo que nos garantiza a nosotros una correcta interpretación y nos, digamos, evita conclusiones filosóficas o de razonamiento humano que siempre terminamos naufragando ahí, ¿no? Porque esto es más allá de un razonamiento humano, sino que son palabras espirituales. Por eso es necesario el Espíritu Santo, ¿no? O sea, estar en la corriente del Espíritu, buscar la guía del Espíritu Santo para hacer una correcta interpretación, pensaba, ¿no? Sí, yo cité, si se acuerdan, 1 Corintios capítulo 2, los animo a leerlo. Justo Pablo habla de eso, ¿no?
que él va a predicarle y no va con sabiduría humana, sino va con lo que el Espíritu le dice. Y habla de eso, de que el Espíritu de Dios es el que nos da la enseñanza. ¿No? Y ahí es cuando dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han experimentado el ser humano, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Así que hay una revelación para nosotros, los hijos. Hay cosas, hay tesoros, hay secretos de Dios, hay recursos de Dios que son para nosotros. Pero los vamos a recibir con esa guía del Espíritu Santo y a través de su palabra, ¿no? Es apasionante todo esto. Pero es importante tener en claro para que nuestra fe esté basada en verdades bíblicas y no en frases. Acá me ponen, ¿puedo leerlo, Casaus? No los veo. ¿Casaus puedo leer lo que me pusieron? Sí, para hacer rápido lo pusimos ahí. Muy bien. Dice, pienso en los paradigmas que nos llevan a actuar de determinadas formas. Podemos vivir en base a paradigmas erróneos pensando que están avalados por la Biblia. Por ejemplo, si creemos que podemos rechazar los diagnósticos, tal vez dañamos a la hermandad animándolo a no hacer tratamientos. Claro, nosotros tenemos que mandar al médico a todos. Yo voy al médico, primero oro. Si no me sano, voy al médico, que voy a estar haciéndome el héroe de la fe. Y a veces Dios ha permitido enfermedades. A mí me ha permitido, cuando el año pasado me agarró el herpes zóster, que me tuvo ahí un mes sin dormir, literalmente, ni 30 días sin dormir, horas seguido, y Dios me habló mucho. Me recordó cosas, me quebrantó, yo tirado de rodillas, no aguantaba del dolor, orando a Dios, y Dios me habló y me hizo bien. Y bueno, y tenemos que ir al médico. Y tomé una medicación y un día me levanté y me desapareció el dolor sin entender. Oremos al Señor primero y vayamos al médico. La ciencia también, Dios trabaja en la ciencia, no es contraria a la ciencia, ¿sí? Digo de paso, si yo tengo un problema, antes se nos había enseñado eso, en algún momento. Por ejemplo, también hay enfermedades mentales. Y yo entonces digo, no, un psicólogo no voy porque es no tener fe. A veces tenemos que ir a psicólogos. Y a veces tenemos que ir a psiquiatras. Psiquiatras ellos son médicos que nos van a dar un remedio. El psicólogo no da remedios, nos ayuda, ¿no? Con sus preguntas, su charla, con su escucha. El psiquiatra sí puede medicar. Y a veces necesitamos un psicólogo y a veces un psiquiatra. Nosotros he conocido casos de hermanas que se deprimían, y no se deprimían porque no tenían fe o tenían problemas mentales, sino que les faltaba una sustancia química en su cuerpo, en su cabeza especialmente. Entonces el médico, fue un psiquiatra, el médico le dio esa medicación que le faltaba a su cuerpo, algo físico, material, y desapareció esa depresión porque era basada en esa necesidad. Hay depresiones, sí, que pueden ser espirituales, de cosas no sanadas. Pero digo, a veces necesitamos, obviamente, el consejo nuestro es, si vas a un psicólogo hoy, anda a un psicólogo o psicóloga cristiana. Si vas a otro en este momento de gran confusión, te van a decir cualquier cosa que te van a confundir. Hay un montón de psicólogos cristianos, gracias a Dios, Vayamos a ellos. A veces lo necesitamos, a veces no alcanza ni la palabra de los pastores, a veces necesitamos, muchas veces, no alcanza, necesitamos que un psicólogo, una psicóloga nos escuche y nos guíe, cristiana, y nos dé consejos. Yo conozco a varios que han ayudado a hermanos y hermanas de una manera maravillosa y hasta espiritual. Y a veces lo necesitamos, hay crisis que nos superan, en situaciones, eventos muy fuertes en la vida que necesitamos ese tipo de ayuda. Pero no nos hagamos los campeones. No, yo no voy al médico, no voy al psicólogo, yo y Dios y la fe. Es más soberbia que espiritualidad. Yo he escuchado varios así. El que tiene fe no hace alaraca. El que tiene fe cree y vive en esa fe. ¿Alguien más? Se va la hora, hermano. Yo no tengo problema, pero por ustedes. Son 10:12. Última pregunta y seguimos para el jueves que viene.
Si hay, si no, seguimos el jueves. ¿Sí? ¿Seguimos el jueves que viene? Hay mucho, yo sé que más de uno debe tener 1000 preguntas para hacer. Yo también las tengo. Después le voy a hacer preguntas yo para que ustedes me ayuden a mí a contestar algunas. Hay muchos interrogantes, pero hay muchas certezas. Lo más importante es que este es lo último que les quiero decir, que lo que está claro en la Biblia es lo que más le interesa a Dios que nosotros sepamos. Vamos a lo que está claro, lo que está oscuro, lo que está difícil, miremoslo, estudiémoslo, pero no nos ocupemos tanto, ocupémonos de las cosas claras y contundentes de parte del Señor. ¿Sí? Por ejemplo, Juan 13, que él dice que nos tenemos que amar. Miren, tenemos tarea de deber para toda nuestra vida. Tenemos que amar a la suegra, al suegro, al cuñado malhumorado, al jefe que no nos trata bien, al profesor injusto, al hermano que nos vuelve loco, y tenemos que amar. Practiquemos eso, al vecino, al político que dice cosas y no las cumple. Apliquemos, tenemos ¿para qué voy a querer saber cuál es el séptimo sello, la quinta trompeta, el caballo blanco? Si tengo a que Dios lo que más le interesa, que aplique esto. El símbolo de Jesús, ¿cuál es? El amor. Dios es amor. Bueno, es un ejemplo que pongo, ¿no? Ocupémonos de las cosas que son las que están más claras para que vivamos. Muy bien, terminamos acá. Dios les bendiga, gracias por la paciencia, y el jueves estaríamos